La transacción para crear ese catálogo, visualizar los datos de ese catálogo es la N1MFM. ¿Sí? El concepto de datos maestros, yo no sé si, bueno, de pronto algunos no había tocado ese concepto, bueno, ya varios. Los datos maestros en SAP son datos, como su nombre lo dice, que se deben definir o configurar o parametrizar en el sistema y que son utilizados en las transacciones. ¿Sí? SAP tiene, en todos los diferentes módulos, tiene varios datos maestros que se tienen que crear. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, casos de datos maestro se crean los medicamentos, se crean los insumos, por ejemplo, los pacientes son un dato maestro, las aseguradoras son otro dato maestro, los hospitales, todos los registros, por ejemplo, ¿se acuerdan del catálogo CIE 10, que es el catálogo, es el código, los códigos de diagnóstico que se cargan en un catálogo que se llama así, CIE 10, ¿sí? Sí, eso es otro dato maestro. Bueno, entonces son todos los datos que ustedes pueden utilizar a lo largo del proceso, ¿sí? Eso se tiene que cargar en SAP y pues lo que permiten es que se tengan asociados unos datos, ¿sí? Que ya vamos a ver, que les va a permitir pues llevar todo el proceso, digamos, en el sistema. Entonces, en esta transacción, lo que hace pues el consultor de MED o el equipo funcional de MED es cargar esos medicamentos. Yo, por ejemplo, bueno, ellos crean acá un catálogo interno, ¿sí? Esta es una configuración que se hace, crean un sistema de clasificación, ¿sí? Digamos, sistemas de configuración. Yo voy a entrar acá a buscar el Abacavir, para que le voy a dar acá a visualizar, para que me muestre todos los Abacavir que se hayan creado, ¿no? Aquí voy a entrar a visualizar, ¿listo? Entonces, estos son todos los Abacavir que existen, ¿sí? O por lo menos todos los que comienzan con esas palabras, con esas 3 letras o 4 letras. Entonces, los datos que hay, digamos, asociados a ese Abacavir. Entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes prescriben, por ejemplo, el Abacavir de 240 ml, que creo que es el que siempre utilizamos, el sistema ya propone, por ejemplo, una presentación. El sistema ya sabe que la dosis de referencia, por ejemplo, son 240 ml, que viene un frasco, o sea, que la presentación como tal es un frasco por 240 ml. Ya, por ejemplo, el sistema les trae datos como que la vía de administración es vía oral, si recuerdan que eso lo ven allá en la prescripción, que la forma farmacéutica de solución. Entonces, además de que uno crea el medicamento como tal allá, le asocia unos datos que después esos datos son los que se utilizan ya transaccionalmente o los que el sistema es capaz de proponer cuando uno está haciendo la transacción. Entonces así pasa con los materiales, pasa con los insumos, pasa con todo, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué otras cosas hay? Bueno, uno puede parametrizar acá unos mensajes que, por ejemplo, estos medicamentos podrían generar. Yo no sé si en algún momento les mostré unos mensajes que hay que se parametrizan a nivel de medicamentos, cuando, por ejemplo, el medicamento es no pos, o si el medicamento es controlado. No pos es que no está cubierto por el plan obligatorio de salud, ¿no? O bueno, diferentes alertas o mensajes, entonces todo eso se puede parametrizar aquí a nivel de dato maestro del medicamento, ¿ya? Por ejemplo, aquí, fíjense, este Abacavir es un medicamento controlado, entonces uno también lo clasifica como tipo de medicamento. Es un medicamento multidosis, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que el Abacavir, como viene en frasco, entonces hay que parametrizarlo para que la dispensación o la administración de ese medicamento al paciente se pueda hacer a través de dosis, o sea, o multidosis, bueno, eso se hace acá. Bueno, hay diferentes, incluso la parametrización que hay de este medicamento, ¿sí? Y la integración que tenga ese medicamento con el módulo de MM o el módulo de materiales, fíjense que acá dice MM, se hace a través de esta configuración también, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, uno parametriza todos los datos de ese medicamento a nivel de
los que van a ser utilizados por el médico o por el personal de enfermería, ¿sí? Pero este medicamento, a su vez, tiene asociado un código de material, que voy a ir a la transacción MM03 para visualizar. Esta es una transacción de MM, por eso empieza por MM. Voy a colocar ese número de material. Y bueno, esta vista, esto es como grupos de vistas o tipos de datos relacionados de ese material. Entonces, ese abacavir, digamos, está creado también como un material en el inventario, ¿sí ven? Con los datos también de la unidad de medida que es frasco y, bueno, otros datos de compras, datos, digamos, relacionados con el material desde el punto de vista de logística, de compras, de clasificación, de ventas, ¿sí? Ese mismo material, código de material, está relacionado o vinculado acá en ISH Med o en el catálogo de medicación a través de un código de material, ¿sí? Entonces, todas esas configuraciones se hacen, digamos, a nivel de data maestra, ¿sí? Por eso es que ustedes después, cuando no encuentren un medicamento, aquí, digamos, cuando el médico esté prescribiendo y no encuentren un medicamento, es porque ese medicamento no está asociado o no está creado en el catálogo de medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta allí. ¿Listo? Otra configuración que se hace a nivel de medicamentos es definir, ¿se acuerdan que yo les hablaba ayer de que una cosa son los medicamentos y otra cosa son los insumos médico-quirúrgicos? Primero hicimos una prescripción de una amoxicilina y prescribimos también una... ¿Cuál fue el otro medicamento que prescribimos? ¿Abacavir? ¿Abacavir? Sí, listo. Entonces esa amoxicilina abacavir se parametriza ahí en el catálogo, en 1MFM, ¿sí? Y los insumos se crean como materiales, ¿sí? Que eso se hace por la transacción MM01, así como está ahí, ¿sí? Este material que yo les estoy mostrando, pues ya está creado y por eso lo puedo visualizar acá, pero si fuera a crear un material nuevo, voy a seguir y volver a entrar, pues yo la creación lo haría por ahí, por la MM01. ¿Listo? No voy a entrar a crearlo ahorita, después les muestro cómo se crea un material, ¿sí? Pero sí voy a entrar a mostrarles, ya después de que está creado un material, cómo uno puede utilizar ese material para solicitarlo en ISH, ¿listo? Entonces, hay una transacción por acá. Voy a ir por el árbol de configuración para que ustedes lo vean un poquito en el proceso. Aquí en hospital, el árbol de configuración, no el árbol de funciones. Gestión de datos básicos, solicitud de material. Por aquí están los catálogos, ¿sí? Uno también debe definir acá un catálogo de materiales, ¿sí? Este catálogo de materiales que se hace en la ONMA, transacción ONMA, ¿sí ven que es diferente a la N1MFM? Porque a nivel de data maestra, una cosa es el catálogo de medicamentos y otra cosa es el catálogo de insumos, ¿sí? Entonces, esta ONMA es para definir el catálogo de insumos, ¿listo? Entonces vamos a entrar ahí a esa transacción. Esta transacción es diferente porque pues uno lo que hace primero es como definir primero el catálogo por cada clínica o por cada, pues el cliente es el que define cómo quiere ver sus catálogos. Por ejemplo, con Fandi quería tener un catálogo por cada IPS o por cada clínica. Hay otros que crean un solo catálogo para todos, digamos, todos los servicios, pero eso ya depende de cómo lo quiera ver el cliente. Entonces, por ejemplo, para Clínica Tequendama, ellos tienen un catálogo. Si voy acá, ¿se acuerdan de lo del concepto de tablas clúster? En estas tablas clúster uno selecciona la posición, da doble clic y ahí el sistema le muestra todos los materiales que hacen parte de ese catálogo. Creo que Ana María y Laura, creo que no habían escuchado el concepto, o de pronto Marce, el concepto de tabla clúster, que, bueno, que son unas tablas que uno sirven para parametrizar datos, pero son dentro de una misma transacción varias tablas. Entonces aquí tengo una tabla, esta tabla llama, cuando llamo esta posición, él me llama otra tabla, ¿listo? Entonces así funciona, digamos, este tipo de tabla. Entonces aquí lo que hace uno es que parametriza todos los materiales que hacen parte del catálogo, por ejemplo,
del catálogo 10, que este catálogo 10 es el de catálogo de la Clínica San Nicolás. Estos códigos que ustedes ven acá, el material, es el mismo código de material que yo les digo que uno puede visualizar por la transacción MM03, que es de visualizar materiales. Pongo acá ese código de material, le doy datos básicos, que quiero ver solamente cómo se llama, por ejemplo, el material, y yo ya veo que esto es un abrebocas, esto es un insumo, ¿sí? Y bueno, veo otros datos de ese material, que después yo les explico para no enredarlos tanto. ¿Listo? Entonces, lo que uno hace, digamos, para parametrizar ya este catálogo de insumos es, previamente crea los materiales, ¿sí? Por la MM01 con todos los datos, y después esos materiales o esa lista de materiales la actualiza aquí a nivel de catálogo, ¿ya? ¿Qué son estos otros datos? Que uno a nivel de catálogo puede definir cuánta es la cantidad de pedido mínimo que puede hacer una enfermera, porque las que normalmente gestionan estos insumos son las enfermeras o el personal de, no los médicos, digamos, o el personal de cirugía o el personal de UCI, por ejemplo, que necesita hacer un procedimiento a un paciente. Entonces, que cuando ellos vayan a solicitar, por ejemplo, este material, que es un abrebocas, mínimo puede pedir uno, máximo puede pedir tanto. Sí, uno puede parametrizar acá como mínimos y máximos, como cuánto mínimo y cuánto máximo puede pedir un usuario por cada material, ¿sí? Y bueno, digamos que, bueno, aquí están las denominaciones de cada uno, así que son agujas, inyectores, filtros, alcohol, puros insumos, ¿vale? Entonces, esto se define aquí en esa transacción o NMA, ¿listo? Luego, lo que uno tiene que hacer después de definir los catálogos es asignarlos a unidades organizativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que ayer, cuando hacíamos esta transacción de solicitar insumos, voy a buscarla por acá. ¿Recuerdan que utilizábamos una de solicitud de insumos? Y que nos llevaba a una transacción donde el sistema me mostraba, les voy a llevar allá. Bueno, yo tengo acá este paciente en una intervención quirúrgica, le voy a dar doble clic allí. Que yo les mostraba que aquí el paciente Paola Valderrama, que en este momento, por ejemplo, está en cirugía, ¿sí? Y que yo aquí hacía la solicitud de insumos. Entonces, esta vinculación que se hace aquí, perdón, voy a cerrar acá. Esta vinculación que se hace aquí en la parametrización del catálogo de insumos con la unidad organizativa es necesaria porque esto es lo que permite que, por ejemplo, 23 Tequiro, que es la unidad de tratamiento de cirugía de Clínica Amiga, pueda solicitar materiales que están en este catálogo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a visualizar la 23 Tequiro, debería estar acá, ¿no? La 23 Tequiro, ella es la que va a mostrarme el catálogo de materiales que se va a dispensar, que va a poder dispensar esta unidad de tratamiento, ¿sí? Ahí voy a tratar de buscar un material. ¿Sí ven? Entonces, estos son todos los materiales que aparecen, digamos, asociados a esa unidad organizativa. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las configuraciones necesarias en esa tabla. Vincular. Una cosa, lo primero se definen los catálogos, es decir, los materiales o insumos que hacen parte de cada catálogo, y luego se asignan a las unidades organizativas, ¿sí? Otra cosa que uno hace a nivel de datos maestros de insumos, en este caso, es definir set de materiales. ¿Se acuerdan que ayer también yo les enseñaba cuando hacíamos la solicitud de set, las solicitudes de insumos, es que uno puede también hacer solicitud de set de materiales? Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer una abdominoplastia, o esto es un procedimiento quirúrgico, que el sistema ya me proponga por defecto cuáles son los insumos que se van a utilizar en esa abdominoplastia. Bueno, y yo les decía a ustedes, esto se parametriza,
¿sí? Uno puede parametrizar el procedimiento o parametriza el set de materiales y todos los materiales que lo contienen. Entonces, esa parametrización se hace por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, la abdominoplastia, uno define el set, las posiciones de set son qué materiales hacen parte de ese set, ¿sí? En qué unidades de medida y en qué cantidades. Entonces, esa configuración se hace por allí, por esa ruta, ¿listo? ¿Qué hace uno también después de definir el set de materiales? Asignarlo a unidades organizativas también. Claro, porque por ejemplo, la abdominoplastia normalmente la hace la unidad de tratamiento de cirugía. Entonces uno crea el set de materiales y lo asigna a la unidad de tratamiento que lo va a solicitar, ¿sí? Por ejemplo, esta colecistectomía normalmente la hace, pues sí, también la unidad de tratamiento de cirugía. Este parto normal lo hace, por ejemplo, la unidad de tratamiento de obstetricia y así. Entonces, también, después de crear el set de materiales, se asigna la unidad organizativa. ¿Listo? Listo. Otra cosa que uno define también son los almacenes. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen la solicitud, por ejemplo, yo voy a solicitar acá, vamos a ver, solicitamos unos sets de materiales. Digamos que voy a hacer una abdominoplastia. Entonces el sistema, por defecto, me trae un almacén por acá debe estar. Bueno, hay una vinculación de estas solicitudes que yo voy a hacer a un almacén. Así como cuando ustedes hacen la prescripción, ¿se acuerdan que cuando hacemos la prescripción de medicamentos yo les hablaba de un concepto de fuente de toma? Que la fuente de toma es la farmacia que va a dispensar ese medicamento. En insumos pasa lo mismo. En insumos uno también parametriza ya no una fuente de toma, como lo es en medicamentos, pero sí parametriza un almacén. Entonces, esa parametrización de almacenes también se tiene que hacer. ¿Listo? El almacén es un concepto, digamos, del módulo MM. ¿Dónde les muestro yo los almacenes? Los almacenes. A ver, ¿dónde les muestro los almacenes? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esta es una transacción de resumen de stocks, es una transacción del módulo MM, que es el módulo de compras e inventarios, nada que ver con el tema de ISH todavía, pero es para mostrarles que el concepto de centros y almacenes, ¿sí? Que este también es un concepto clave para el tema de datos maestros de medicamentos e insumos, ¿sí? Pasa que los medicamentos o los insumos, en este caso este insumo, cuando uno lo compra o cuando Confandi lo compra o lo aprovisiona, se llama, tiene que ingresar ese material a un almacén y a un centro. El almacén en Confandi, por ejemplo, es... ellos lo que hicieron fue crear por cada una de las clínicas o cada IPS, crearon un centro, ¿sí? Entonces fíjense que ellos tienen acá, miren, tienen 302 centros logísticos, ¿sí? Y cada IPS o cada clínica de ellos es un centro logístico, ¿sí? Como una ubicación logística para ellos. Y a su vez, por ejemplo, yo voy a seleccionar acá, me salí, voy a volver a entrar, para mostrarles clínica Confandi Amiga, que esta es la que trabajamos casi siempre, la 23. Voy a seleccionar ahora el almacén. Y resulta que esa clínica amiga, mire, centro, clínica amiga, y esa clínica amiga, miren todos los almacenes que tienen, todos los que empiezan por 23. Mire todos los almacenes que tienen. Entonces ellos tienen un almacén solamente para instrumentación, tienen un almacén general, un almacén para lavandería, para temas de DOMI, que esto es cuidado domiciliario, para urgencias, para atención de partos, ¿sí? Entonces ellos pueden crear todos los almacenes que quieran, ¿sí? Y en los almacenes es donde ellos almacenan, como la palabra lo indica, los materiales o los insumos, ¿sí? ¿En qué momento ellos hacen eso? Pues cuando el proveedor les trae los materiales,
se los entrega los medicamentos, ellos ponen ese inventario allí disponible para que después el servicio farmacéutico, bueno, para que después el personal de servicio farmacéutico los pueda dispensar al personal de enfermería o a los médicos, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como lo que uno también tiene que definir a nivel de consultoría. ¿Listo? Centros y almacenes. Entonces, yo, por ejemplo, voy a visualizar acá este material. ¿En qué centros y almacenes está? Fíjense, este material, que es un insumo médico, material de insumo médico quirúrgico, ¿sí ven? El tipo de material que es. Él está, bueno, en Confandi. Voy a cerrar acá como para mostrarles un poquito más simplificado. Tienen disponibilidad en la IPS San Nicolás, tienen 7 unidades, en la clínica Confandi tienen 4, en la IPS Ontología tienen 100 y en la clínica Tequetama tienen 200, ¿sí? Estos son los centros logísticos, o sea, cada IPS. Y dentro de ella está, en el almacén general tienen los 7, aquí tienen los 4, en odontología y así. Si, por ejemplo, esta IPS o este centro logístico tuviera más almacenes, por ejemplo, el de odontología, el de urgencias, el de, no sé, el de consulta externa o un almacén para central de esterilización, lo que sea, aparecerían acá todos esos almacenes con inventario disponible. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben saber, digamos, para parametrizaciones de materiales e insumos. ¿Listo? No voy a grabar datos acá. ¿Qué otra cosa por acá les cuento a salir de aquí? Fíjense que acá, bueno, esta es la parametrización de datos básicos, solicitud de material, bueno, ya vimos el tema de los catálogos, ¿cierto? Catálogos de insumos, la asignación a unidades organizativas, set de materiales y asignación de set de materiales a unidades organizativas, y el tema de los almacenes, que uno, bueno, tiene que definir los almacenes y después a esos almacenes es que se hace las solicitudes de materiales o insumos, ¿listo? Esos básicamente son como los datos maestros que se tienen que definir. Estos para insumos y en la N1MFM para medicamentos. Listo, voy a ver, acá creo que hay un árbol. Eso que hice acá fue ejecutar una función SMED, y es para que esa función lo que hace es que me abre esta carpetita de gestión clínica, ¿sí? Porque si no, yo solamente tendría esta carpetita de hospital, ¿no? Esta de gestión clínica me activa como la carpetita donde está todo lo del módulo de MED, de ISH-MED. Entré aquí porque del módulo ISH-MED es que pertenecen los medicamentos y de ISH de hospital, de gestión de ISH-PM, es que pertenecen los temas de insumos. ¿Listo? Voy a cerrar acá. Gestión clínica, entonces vamos a ir por aquí a donde están los medicamentos, acá, medication. Bueno, aquí está la transacción de prescripción de medicamentos, lista de distribución. Bueno, esta transacción N1 de MEPI fue la que ustedes ayer cuando hicimos la prueba de lista de picking, ¿se acuerdan del concepto de lista de picking que era cuando ustedes entraban a hacer la dispensación de los medicamentos? NW1. En la farmacia, farmacia urgencias, por ejemplo. Que se acuerdan que hay un pulsador por acá que se llama dispensar medicamentos. Este pulsador de dispensar medicamentos los lleva a esa transacción que se llama lista de distribución y pick en N1 MEPI, ¿sí? Entonces, es para que ustedes sepan que por acá
Uno podría, digamos, acceder a las transacciones directamente de Medication, ¿sí? Y bueno, lo que hace es que yo les decía que desde el puesto de trabajo se ejecutan esas transacciones. Listo. ¿Qué hay por acá de datos básicos de medicamentos? Mira, aquí está la transacción N1MFM, que es la que les dije que era para acceder al catálogo de Medication. ¿Listo? Uno puede también acá definir las sustancias activas. Esto también lo hace el consultor de MED. Vamos a ver si acá se ven algo de sustancias activas. A ver, tipos de sustancias activas. Bueno, uno lo que hace es que parametriza las sustancias activas y después esas sustancias activas se las asocia a los medicamentos que crea, ¿no? En el catálogo. Miren, por ejemplo, estas son todas puras sustancias activas. Entonces, si por ejemplo hay una acetaminofencodeína y estas sustancias activas después las vincula allá en el catálogo a cada uno de los medicamentos que corresponda. Esto hace parte de una configuración, un dato maestro que también se tiene que definir o configurar para que funcione Medication, ¿listo? Por aquí, por ejemplo, está la asignación de los medicamentos a los lugares de toma o fuentes de toma, que recuerdan que son los almacenes. Y darle aquí Match Code. Miren que acá, por ejemplo, Almacén San Nicolás, almacén, bueno, estos son todos los almacenes de vacunas, cava, ellos se llaman cavas a las cavas de vacunas también, urgencias, carros de paro, bueno, todo eso se define acá. ¿Sí? Bueno, aquí uno podría asignar, por ejemplo, al lugar de toma, que es, esta creo que la que seleccioné fue almacén general de, bueno, de una de esas IPS. Uno podría asignar acá todos los medicamentos que quisiera que cuando uno los vaya a solicitar siempre sean dispensables o solicitantes en esa fuente de toma, ¿sí? O en ese lugar de toma, o en esa farmacia. ¿Listo? Esto normalmente pues está allí, pero esto normalmente se hace en la configuración ya del catálogo de medicación. Este tema de modelos de prescripción, esto está bueno que conozcan el concepto porque esto sí está dentro del alcance de lo que vamos a hacer en Colsubsidio, ¿sí? Hay es que acá en Confandi, yo estoy en el mandante de Confandi y ellos no tienen activo esta funcionalidad. Pero básicamente este tema de modelos de prescripción sirve para... lo que pasa es que a veces los médicos tienen ya como unos protocolos, llaman ellos, establecidos, como que si hay un paciente que tiene, por ejemplo, no sé, coronavirus, que digamos lo que está de moda, el tratamiento para el coronavirus es el medicamento A, B, C, D y Z, ¿sí? Entonces, eso para ellos es un protocolo, ¿sí? Como que ya ellos, el sistema les ayuda a identificar que dependiendo del diagnóstico del paciente o de la patología del paciente, que el sistema les ayude como a identificar o a determinar automáticamente qué medicamentos y en qué dosis y en qué ciclos deberían administrársele, ¿sí? Entonces el sistema permite configurar esos protocolos de medicamentos y pues SAP acá le llama modelos de prescripción, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, para el proyecto de Colsubsidio, esa es una de las cosas que nosotros vamos a implementar, ¿sí? En Confandi esto no está implementado, por eso yo, como estoy en el mandante de desarrollo de Confandi, no voy a encontrar modelos de prescripción, ¿sí? Pero en Colsubsidio sí está, no sé qué hora es, si alcanzamos a mostrarles. Bueno, entremos rápidamente, yo les muestro como para que vean un poquito el concepto de... Yo lo configuré, ¿dónde configuré yo eso? Aquí. Hacer una prescripción de uno de esos protocolos. Yo recuerdo que lo hice por acá por servicios. Citaciones por acá. Oncología. Aquí estoy en el mandante de Colsubsidio, ¿no? Si vieron. Voy a darle por aquí. ¿Cuándo fue que yo creé esa prueba? ¿Cuándo? Eso tuvo que ser por allá en febrero. Sí, acá está. Aquí está. Es que yo les había creado a ellos un caso para cuando les hicimos la preventa. Entonces, bueno, aquí por ejemplo les voy a mostrar esa funcionalidad de modelos de prescripción. Cuando el médico prescribe, normalmente el médico, pues ustedes con los casos que han visto, el médico podría prescribir, este error me sale es porque está ya concluido el episodio, tiene fecha fin, ¿no? ¿Se acuerdan de ese error? Que a todos creo que les ha salido. Voy a entrar, darle doble clic acá. Está lento eso. Voy a entrar a la consulta externa. Ahora no me acuerdo cuál de los dos episodios es el que apareció allá. $74.22. Le voy a dar pagador 1. En Colsubsidio utilizamos es el pagador 1. Voy a datos de episodio y voy a levantarle la fecha fin de episodio, ¿no? Creo que esto es lo que a ustedes les ha pasado bastante. Bueno, a todos nos ha pasado, fíjense. Le levanto la fecha final de episodio y él ya me deja seguir trabajando con ese episodio, ¿vale? Listo, 74.22. Entonces voy a tomar ese 74.22, ¿no? Que fue el que le levanté la fecha fin. Voy a prescribir. Ustedes normalmente hacen acá una prescripción de la Vacavir de manera individual, ¿verdad? Pero el médico también puede hacer una prescripción de modelos, utilizar esa funcionalidad de modelos. ¿Qué es eso de modelos? Ellos le dan enter acá. Y si existen unos protocolos, por ejemplo, para cáncer, para oncología, ya ellos saben que si, por ejemplo, el paciente tiene, la verdad es que no sé qué significa esto, ¿no? Pero protocolo IA, que creo que para ellos es o leucemia linfoide, fenotipo, no sé qué, eso es como para los médicos uno de los protocolos, digamos, de un paciente que tenga leucemia, digamos, con este fenotipo, estadio 1, no sé qué. Entonces, uno lo que hace es que parametriza todos los medicamentos que van a ser parte de ese protocolo con el que van a tratar ese paciente con esa patología, ¿sí? Entonces, eso es otro dato maestro que se puede configurar, ¿sí? Entonces ellos entran, seleccionan esta. Bueno, yo voy a entrar a seleccionar esta de arriba que fue con la que hice la prueba de ellos, ¿sí? Y entonces el sistema, al darle prescribir, bueno, aquí me está generando un mensaje, ¿sí ven? El medicamento ya fue formulado, no sé qué, pero bueno, no me importa. Entonces, miren, acá el sistema ya
propone que el ciclo en el que debería administrarse, por ejemplo, como son, esto es para quimioterapias, entonces es semanal, las quimioterapias entiendo que normalmente son semanales o cada 3 semanas, cosas así. Entonces uno puede entrar a configurar para ese, a través de esos modelos de prescripción, todo eso, ¿sí? Entonces uno define cuál es la dosis, cuál es la vía de tratamiento, la vía de administración. ¿Se acuerdan de la vía de administración que uno parametriza en el catálogo de medicamentos? También la puede definir así a nivel de modelos, la duración, digamos que debería tener ese protocolo, la dosis total, bueno, todos esos datos. ¿Listo? Entonces, esos son modelos de prescripción. ¿Listo? Y pues esa configuración de modelos es la que se hace, ya que estoy acá en este mandante, slash n es algo, es la que se hace por acá, que era donde les estaba mostrando en la ruta de configuras de definición dentro de datos básicos clínicos, medicación, modelos de prescripción, y uno entra aquí y define esos modelos, ¿sí? Bueno, ya digamos, ya los que se vayan a enfocar, digamos, en este tema, pues lo podemos revisar más en detalle, ¿listo? Pero es como para que ustedes sepan que eso también hace parte de los datos maestros de medicamentos, ¿listo? Entonces, en resumen, medicamentos son una cosa, eso hace parte del módulo de medication o del ISH-MED, porque es un tema asistencial, es lo que prescribe el médico. Datos maestros allí, en ese módulo de ISH-MED para medicamentos está catálogo de MED o catálogo de medication, que se hace por la transacción N1-MFM, ¿sí? Modelos de prescripción, que son los protocolos de medicamentos que se pueden parametrizar en el sistema. Fuentes de toma, que son las farmacias o los almacenes que van a dispensar esos medicamentos, ¿listo? Eso por el lado de ISH-MED o Medication. Por el lado de insumos, gestión de insumos, esa parte de gestión de insumos hace parte del módulo ISH-PM, ¿sí? Que es el PM, que es el módulo de gestión de pacientes. ¿Por qué? Porque está diferente. Bueno, ya ahora les cuento la historia de por qué SAP lo generó así en módulos aparte. Pero está en ISH-PM y es lo que todo el tema de medicamentos, perdón, todo el tema de materiales o insumos médico-quirúrgicos utilizados en la atención del paciente, y esos ya son solicitados es por el personal de enfermería, ¿sí? Datos maestros relacionados ahí, entonces está el catálogo de insumos, que ese es el que se define acá en la ONMA, ¿sí? Que recuerden que ese, cuando uno lo define, lo tiene que asignar a unidades organizativas, ¿sí? Otro dato es el de set de materiales, que es la agrupación de esos insumos, o sea, es, digamos que uno podría decir que es algo parecido en medicamentos a modelos de prescripción. Para insumos sería set de materiales, ¿sí? Sería como el equivalente. Entonces se definen los set de materiales ya para insumos médico-quirúrgicos y también se asignan a unidades organizativas, ¿sí? En gestión de insumos, recuerden que ya no se llama fuentes de toma, sino que se llama almacenes, ¿sí? Así como está allí. Y lo que sí tienen en común ambos, tanto los medicamentos como los insumos, es que ambos están vinculados con un número de material o con un código de material, que es el que yo les mostraba por acá, ¿sí? Que este código de material es el que uno crea en el módulo MM, que el módulo MM es el módulo de gestión de compras e inventarios, ¿sí? Así es como, digamos, a nivel de data maestra se vinculan el área de compras e inventarios con la vertical de salud, ¿sí? A través de esos códigos de materiales. ¿Por qué? Porque al final el módulo MM de compras e inventarios compra este código de material, o sea, ellos al final compran ¿qué material es? Este abrebocas, ¿sí? Y en ISH-PM configuran ese material, ya saben, por la ONMA a nivel de catálogo y en el set de materiales y eso, ¿sí? Porque ellos, recuerden que acá lo que hacen es definir, llamar ese código de material que crearon en MM, ¿sí?
Entonces, esa es como como el resumen de los datos maestros que se requieren para el tema de materiales e insumos. ¿Listo? Y cómo se integran con el módulo de gestión de compras e inventarios. Los que quieran, digamos, ya más adelante definir su rumbo de consultoría, digamos, hacia qué módulo se van, cuál de los 3 módulos de ISH, pues deben saber que los que se enfoquen con el tema de ISH-PM, que es por lo que yo sé que es lo que les digo que se maneja la gestión de pacientes, esas son las personas que se encargan de la integración con el módulo de MM, ¿sí? Es decir, todo el tema de gestión de insumos y la integración hacia el módulo de materiales, ¿listo? Y los que se vayan a enfocar en temas de ISH Med, que es el módulo de Medication, bueno, y el módulo de gestión asistencial, lo que hacen los médicos, sí van a tener que ver un poco en la integración, pero porque ellos al final prescriben medicamentos, ¿sí? Solamente en el proceso de prescripción. ¿Listo? Estaba claro, muy enredado, ¿cómo vamos ahí? Eso es toda la globalidad, digamos, de la gestión de datos maestros de medicamentos e insumos. ¿Se durmieron? ¿Se durmieron? Vamos bien, André. Estuvo bueno este tema porque ves cómo configurar todo el detrás, digamos, de cada paso que ejecutamos. Muy bueno. Sí, pues al final la idea es que ustedes se vayan metiendo ya como ir entendiendo las configuraciones, que es lo que ustedes en un proyecto van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto de Colsubsidio eso es lo que vamos a entrar a definir, los catálogos, temas de los protocolos o de esos modelos de prescripción, porque el proceso funcional como tal, sí vamos a tener que hacer pruebas y vamos a tener que entenderlo, porque al final todo eso tenemos que probar que funcione, pero lo que le corresponde a un consultor es configurar toda esa data, configurar todos esos datos para que funcione, digamos, transaccionalmente la operación. ¿Listo? Claro. Ya resumiendo, eso que vimos hoy son datos maestros relacionados con medicamentos e insumos. Ya hemos visto, por ejemplo, datos maestros también relacionados con la estructura organizativa. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de estructura organizativa? Con Ana María alcanzamos a ver estructura organizativa. Ana, ¿está por ahí? Sí. Pues con usted alcanzamos a ver estructura organizativa, o lo vemos cuando lo veamos con Laura. Lo vemos cuando veamos con Laura. Bueno, Pero yo creo igual, que nosotros la hemos dejado. pero igual creo que sí. ¿Sí? Sí, bueno, tenemos que verlo, ese tema de estructura organizativa. Entonces, ese también es importante que sepan que ese es otro dato maestro, ¿no? Porque la idea es que ya hagamos un barrido y ustedes al final sepan cuáles son todos los datos maestros que hay en la vertical de salud. Las aseguradoras también son otro dato maestro. Los médicos son otro dato maestro. El personal médico, bueno, materiales, insumos, bueno, ahí vamos poco a poco avanzando sobre todo el tema de data maestra, ¿listo? Bueno, muchachos, yo creo que por ahí dejémoslo por hoy. Bueno. ¿Listo? Listo, vale. Bueno, muchachos, entonces mañana nos vemos. El error de SAP o algo, porque ahorita volvimos a intentar ingresar y no. Es que José me dijo que... José sí me dijo en estos días que había, como que se había caído el servidor, como que había algo por ahí. Ojalá no nos lo vayan a... Sí, porque ahorita en clase estábamos intentando entrar. ¿Y no? Y no. Y mira que mensaje de sistema SAP, ojalá no nos lo vayan a tumbar. Pues imagínense que qué día que estaba hablando con José, me dijeron que ellos como que crearon otro mandante, Anapuma, que es una copia de productivo. Sí. O sea, y sacaron una copia de productivo, de toda la base de datos de productivo, y crearon esta. Entonces, ojalá que no nos vayan a decir que van a inactivar esta para que trabajemos en esta, porque se pierde todo lo que hicieron. Lo
que hicimos. No, pero Por favor, así no. aprendemos más. Más a mí se me hace que uno repitiendo y repitiendo aprende más. Veámoslo como una cosa positiva. Como Exacto. una forma de aprender. Y bueno, eso es lo bueno, que podemos practique y practique otra vez. Sí, es que después de que ya ustedes lo hagan una vez, o sea, ya después lo hacen rápido. Yo lo que pasa es que me demoro porque empiezo a explicarles cada campo y cada cosa, pero es verdad que uno, un proceso, ya después de que le tenga el tiro, lo saca rápido. Bueno, yo igual mañana pregunto a ver qué pasa con ese mandante, porque Eso. pues así sí no podemos avanzar. Ah, Para poder adelantarnos. listo. Lo que yo les iba a pasar, que sí quiero como no podemos, digamos, avanzar en el mandante porque quizás sí está bloqueado, entonces sí está bueno que ustedes tengan, yo quería pasarles esta documentación, como ustedes ya están aprendiendo a crear manuales, entonces yo quiero que tengan como referencia los manuales que crean los consultores ya, digamos, de SAP, si ven que ellos utilizan, por ejemplo, esto es un manual de data maestra. Y bueno, esto es de la vertical de salud, de Compuner, es cuando estoy trabajando en Compuner. Entonces ellos utilizan, por ejemplo, unos iconos, ¿sí? Como para explicarle al usuario qué significa cada icono. Les explican las convenciones tipográficas que van a utilizar. Bueno, esto ya es una exageración, pero le explican al usuario que cuando utilicen este tipo de letra, entonces es porque se refiere a una salida de pantalla, que cuando utilicen este texto no sé qué, bueno, pero eso es una forma, ¿no? Utilizan también unos flujos de proceso, que eso ustedes también lo van a utilizar cuando sean consultores, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es que hacen bueno, en este caso no hay flujos, pero venga, les doy un ejemplo de un flujo rápidamente. Esto es gestión de órdenes clínicas, a ver si por aquí hay algún flujo. Miren, ellos lo que hacen es que explican el proceso a través de estos flujos de proceso, ¿sí? Digamos que para un usuario ya va siendo más fácil entender que, bueno, primero diligencia la historia clínica, luego si es una cirugía entonces tal, y si es tal cosa es tal, ¿sí? Entonces, no para decirles, bueno, tenemos que hacer esto ya, pero sí como para que ustedes tengan claro que hacia allá van ustedes en algún momento, ¿no? O sea, que los manuales de ustedes tengan, digamos, este tipo de convenciones. Ellos, por ejemplo, acá explican a qué se refiere cada cajita o cada gráfico en el flujo de trabajo, de proceso. Manejan un control de versiones, ¿sí? Una tabla de contenido. Yo por eso por ahí resalté cuando revisé el documento que hizo Marce, que me pareció interesante que ella le puso tabla de contenido. O sea, uno tiene que ser muy, bueno, ya vamos aprendiéndolo con el tiempo, pero eso es muy importante a la hora de uno documentar, que el usuario pueda ubicarse bien en un documento, ¿sí? Ojalá si tiene referencia mucho mejor, ¿sí? Que tenga títulos, que tenga un encabezado en pie de página, que tenga un propósito, bueno, digamos que ese es el tipo de documentación que en un proyecto se debe entregar, ¿listo? Entonces se lo voy a dejar por ahí para que ustedes lo tengan. Yo tengo de hecho estos manuales que son de data maestra. Aquí están, digamos, para estructura organizativa, los hospitales, cuando se crean pacientes, por ejemplo, aquí hay un manual de cómo se crean pacientes. Entonces está chévere pues para que ustedes los tengan por ahí, ¿no? Cuando sean consultores, pues se copien de todas estas. Fíjense que ellos son tan juiciosos que hasta explican por campo, ¿no? Campo por campo, qué significa cada campo y lo hacen en una tablita y así. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, entonces ahí les voy a subir esto allá al Classroom para que lo tengan y listo. Súper. Bueno, muchachos, entonces así quedamos, por ahí hablamos mañana. Amiga, Listo, muchas Andritos. gracias, Andritus, por todo. Bueno, mami, vale, pues. Ok. Okis.